Vamos ahora a realizar los cálculos de un sistema Rankine orgánico. Vamos a mostrar cuáles son los principales cálculos que deben ser hechos o que se deben hacer para resolver este tipo de sistemas. Para eso vamos a resolver un pequeño ejemplo o un ejemplo hipotético de un ciclo orgánico Rankine. Entonces, este ciclo orgánico Rankine va a ser utilizado para aprovechar agua caliente que viene de algún proceso. Entonces, agua caliente que puede ser producto de un calentamiento de algún proceso, o la quema de alguna biomasa, alguna cuestión, es un agua caliente. Esa agua ya entra en el evaporador a una temperatura de 130 grados Celsius con una presión de 5 bar y tiene un flujo másico de 10 kilos por segundo. En el evaporador existe un pinch point que es lo que he llamado el punto de pellizco, que no es más que la mínima diferencia de temperatura entre el agua caliente que está pasando por un lado del intercambiador de calor, que es el evaporador, y la temperatura del fluido refrigerante, del fluido orgánico que está pasando por el otro lado del evaporador. Entonces, en ese caso, esa mínima diferencia de temperatura es de 10 grados Celsius. El fluido orgánico es el refrigerante 134A. Hemos escogido este refrigerante porque vamos a utilizar algunas tablas termodinámicas de libros y ese es uno de los refrigerantes que aparece en esas tablas. Y entra ese refrigerante al expansor, que va a ser nuestro dispositivo encargado de producir potencia, a una presión de 1.6 megapascal y una temperatura de 100 grados Celsius, y sale del expansor a una presión de 1000 kilopascal, o sea, 1 megapascal. El refrigerante 134A, él va a salir después del condensador, porque después que sale del expansor él pasa por un condensador, va a salir con un subresfriamiento. ¿Qué significa eso? Subresfriamiento es que él va a salir con una temperatura menor que la temperatura de saturación para esa presión de operación, y ese subresfriamiento es de 2.4 grados Celsius. El agua de enfriamiento se toma de un lago cercano, el agua que va a ser usada para condensar el fluido en el condensador, y está a una temperatura de 25 grados Celsius, y por consideraciones ambientales el aumento de la temperatura del agua de enfriamiento no puede exceder los 10 grados Celsius, o sea que entra a 25 y como no puede exceder los 10 grados Celsius va a salir del condensador a una temperatura de 35 grados Celsius. Vamos a considerar que el sistema opera en estado estacionario y también vamos a suponer que el expansor y la bomba tienen eficiencias isentrópicas de 82 y 70% respectivamente, y que las caídas de presión en los intercambiadores de calor, que en este caso son el evaporador y el condensador, así como el cambio en la energía potencial y cinética, son despreciables. Y en las figuras 1 y 2 que vamos a mostrar a continuación se presenta el esquema y el diagrama TS para el ciclo orgánico Rankine respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular? Vamos a calcular el flujo másico del refrigerante que pasa por el ciclo, la potencia neta producida en ese ciclo, la temperatura del agua a la salida del evaporador, porque el agua viene con 130 grados Celsius, pero ella va a perder energía, ¿no? Va a ir disminuyendo su temperatura hasta que sale a una temperatura menor, que vamos a averiguar cuál es, la eficiencia térmica del ciclo orgánico Rankine y el punto de pellizco en el condensador, el pinch point en el condensador, que sería la mínima diferencia de temperatura entre el fluido refrigerante que está siendo condensado y el agua que está siendo usada para condensar ese fluido refrigerante. A continuación tenemos el esquema de ese ciclo de Rankine orgánico, y en este caso el expansor o turbina, llamado aquí turbina, pero realmente es un expansor. Tenemos aquí el condensador, y este flujo que entra en C y sale en D representaría el agua de enfriamiento utilizada para el proceso de condensación. Tenemos la bomba
y tenemos aquí el evaporador. Y ese fluido A que entra en A y sale en B representaría esa agua caliente que viene de un proceso, ¿no?, que tiene un contenido energético, 130 grados Celsius, 5 bar de presión, y esa agua va a entrar en ese sistema y va a entregar su energía, su calor para evaporar el fluido refrigerante. Un diagrama TS del sistema sería el siguiente. Entonces, el fluido, en este caso el agua, ella estaría entrando aquí en el punto A, con una temperatura de 130, ella va a empezar a enfriar como consecuencia que está calentando el fluido refrigerante hasta que él sale a una temperatura de 100 grados Celsius aquí. Entonces aquí tiene 130 y aquí tenemos 100, tenemos una diferencia de 30 grados entre la entrada del agua y la salida del fluido refrigerante. Como veremos más adelante, el fluido refrigerante en el punto 2 él se encuentra con un leve supercalentamiento, está sobrecalentado en ese punto, tiene un sobrecalentamiento adicional. Y ese pinch point que está siendo mencionado es este punto, es el punto de menor diferencia de temperatura entre los dos fluidos y es de 10 grados Celsius. Otra de las informaciones que han sido suministradas es que existe una eficiencia isentrópica de la bomba, por lo que este proceso de expansión él no ocurre a entropía constante, sino que tiene una variación de entropía, ¿no?, entre esa entropía aquí que sería la entropía de 2 y esa aquí sería la entropía de 3. Existe una diferencia de entropía. Lo mismo ocurre con la bomba tiene también una eficiencia isentrópica. Otra información que nos están suministrando es que el fluido, al salir del condensador, él no sale como líquido saturado, él sale con una temperatura inferior, que sería lo que es llamado un subresfriamiento, que en ese caso es de 2.4 grados Celsius. Y el agua que entra a 25 grados Celsius va a salir aquí en el punto D con una temperatura de 30. Solo que también nos están pidiendo que averigüemos cuál es ese pinch point en el condensador, esa diferencia mínima de temperatura entre el fluido refrigerante, el R134A, y el agua que está siendo utilizada para enfriar o para condensar ese fluido. Entonces, esas son las informaciones que tenemos y ahora vamos a proceder a resolver ese problema. Entonces, como para solucionar el problema, lo que vamos a hacer inicialmente es identificar algunos puntos. Entonces tiene algunos puntos que no están numerados, vamos a colocarle algunos nombres, algunas letras para identificarlo. Entonces al final tenemos, además del punto A y el punto B, tenemos ese punto B, que va a ser el punto en el cual existe la menor diferencia de temperatura entre el agua que viene del proceso industrial o de cualquier proceso con alta temperatura y el fluido refrigerante. Ese punto de diferencia mínima vamos a llamarlo como 1 romano, y el punto donde el fluido refrigerante se transforma en vapor saturado, vamos a llamarlo como 2 romano, para diferenciarlo de este punto 2, que sería el punto realmente de salida del evaporador. Además de eso, vamos a marcar ese punto 3 romano como el punto a partir del cual el vapor que sale del expansor empieza a transformarse en líquido, empieza a condensar. El punto 4 romano va a indicar el punto en el cual todo ese vapor que estaba pasando por el condensador ya se transformó en líquido, pero realmente él no termina ahí, él continúa enfriándose y va a salir en ese punto 4 con una temperatura menor que esa temperatura de condensación. Bueno, entonces ahora vamos a crear una tabla en la cual vamos a colocar las diferentes propiedades termodinámicas que han sido suministradas por el fluido, por el problema, y entonces podemos observar, por ejemplo, que el punto 2, que sería el punto de entrada al expansor, ya tiene definida su temperatura y presión. Solo que nosotros podemos observar aquí que como estamos considerando que los intercambiadores de calor ellos no tienen pérdidas de presión,
entonces todos los puntos que corresponden al evaporador se encuentran a la misma presión, y esos puntos son el punto 2, el punto 2 romano, el punto 1 romano y el punto 1. Esos puntos están a la misma presión, por eso nosotros observamos que estos puntos se encuentran a la misma presión de 16 bar. También sabemos que a la salida del expansor nos encontramos con una presión de 10 bar. Y todos los puntos que están en el condensador del lado del fluido refrigerante, del fluido orgánico, se encuentran a 10 bar. Y esos puntos son el punto 3, el punto 3 romano, el punto 4 romano y el punto 4. Como podemos observar, son los puntos que se encuentran a una presión de 10 bar. Además, sabemos también que el agua entra a 5 bar, y ella va a salir también a 5 bar, porque estamos desconsiderando esas caídas de presión, y ese punto 5 romano, que sería el punto de menor temperatura, de diferencia donde existe la menor temperatura entre el refrigerante y el agua, también se encuentra a una presión de... Ahora tenemos que definir entonces las propiedades del punto 2, que es el punto que tenemos mayores informaciones. Podemos utilizar una tabla termodinámica, entonces vamos a la tabla termodinámica para el refrigerante 134A, y en esa tabla vamos a observar que para una presión de 16 bar la temperatura de saturación del refrigerante es de 57.92, pero nuestra temperatura es una temperatura de 100, lo que indica que el refrigerante se encuentra como un vapor sobrecalentado, y por eso tenemos que ir para una tabla donde tengamos las propiedades de vapor sobrecalentado. Utilizamos esa tabla y para esa presión de 16 bar y una temperatura de 100 grados Celsius, obtenemos las propiedades termodinámicas de ese fluido, que en este momento las dos propiedades que nos interesan son la entalpía, que nos va a permitir calcular la potencia producida por el ciclo, y también la entropía, que nos va a permitir obtener las propiedades de salida de la turbina o del expansor, basados en ese valor de la entropía en el punto 1. Entonces ya tenemos ese valor de entalpía y tenemos el valor de entropía. Ahora, para poder hallar el valor real en la salida de la turbina, necesitamos inicialmente hallar el valor de la entalpía, considerando que el proceso es un proceso ideal, un proceso isentrópico, un proceso sin generación de entropía. Para ese caso consideramos o llamamos ese punto como 3S, porque la S indica que va a ser isentrópico, y con esa presión de 10 y la misma entropía del punto 1 vamos a obtener el valor de esa entalpía. Entonces nuevamente vamos en la tabla, para esa presión de 10 observamos el valor de la entropía del vapor saturado, y observamos que el valor de la entropía que nos estamos considerando, que es igual al de la entropía del punto 1, es mayor. Significa que nuevamente tenemos que ir para una tabla de vapor superaquecido. En esa tabla de vapor superaquecido encontramos que ese valor de entalpía para esa presión, de entropía, perdón, para esa presión de 10 bar, ese valor de entropía está entre esos dos valores, lo que indica que tenemos que interpolar entre esos dos valores. Interpolando entre esos dos valores para el valor de la entalpía, encontramos una entalpía isentrópica, una entalpía de un proceso isentrópico en la salida del expansor de 315.42 kilojulios por kilogramo. Tendríamos entonces ese valor para la condición isentrópica, que sería ese aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como el problema nos suministra el valor de la eficiencia isentrópica de la turbina, la eficiencia isentrópica de la turbina o del expansor no es más que el trabajo que ella realizaría de forma real
En este caso sería la diferencia de entalpía entre la entrada, que sería el punto 2, por eso aquí aparece H2, y la entalpía de salida real, que sería esa aquí, 3A. Va a ser dividido por la diferencia entre la entalpía de entrada, que sigue siendo 2, H2, menos la entalpía de salida si el proceso fuera un proceso ideal. En ese caso sería H3S, o sea, esa que nosotros obtuvimos aquí considerando el proceso isentrópico. Como ese valor es conocido porque fue suministrado por el problema, conocemos ese valor, conocemos ese otro valor, conocemos ese aquí y ese aquí. El único valor que nos faltaría por conocer sería este valor, y simplemente resolviendo esa ecuación encontramos ese valor de H3A. Y sería ese valor que está apareciendo aquí ahora en la tabla. Vamos ahora para el punto 4. En el punto 4 nosotros estamos considerando una presión de 1000 kilopascal o 10 bar. Y en el punto 4 nosotros tenemos que la temperatura de saturación de ese punto 4, de acuerdo con esa tabla, es de 39,39. Solo que en el problema nos dicen que el punto 4 tiene un subresfriamiento, o sea, está a una temperatura menor que esa temperatura de saturación. Y esa temperatura 4 va a ser igual a esa temperatura de saturación menos 2,4 grados Celsius. Lo que quiere decir que al final esa temperatura de entrada en la bomba, salida del condensador, está con aproximadamente unos 37 grados Celsius. Y esa sería la condición de temperatura en el punto 4. Aquí entonces utilizamos, como tenemos esa temperatura de 37, podemos utilizar esa tabla, la misma tabla, esa tabla, y hallar el valor de la entalpía. Eso que ella está en un valor y medio, porque sería 37, entonces podemos obtener esa entalpía como la media de esos dos valores. De igual forma, vamos a necesitar el volumen específico en el punto 4, y entonces el volumen específico simplemente va a ser la media de esos dos valores aquí. ¿Por qué necesitamos eso? Porque vamos a tener que definir cuál es la condición 4 real en la salida de la bomba. Perdón, la condición 1 real, que sería en la salida de la bomba. Y en esa condición 1 real de la salida de la bomba, nosotros podemos utilizar una aproximación que es aquella que dice que la eficiencia isentrópica de la bomba puede ser calculada como el trabajo isentrópico que la bomba consumiría dividido por el trabajo real que esa bomba está consumiendo. Y el trabajo real no es más que la diferencia entre la entalpía de salida real de la bomba y la entalpía de entrada. Y el trabajo isentrópico sería igual a la entalpía de salida isentrópica menos la entalpía de salida de entrada de la bomba. Solo que ¿qué pasa? Que para bombas, por el hecho de el volumen específico prácticamente no mudar, y si muda cambia muy poco, nosotros podemos hacer una aproximación y decir que esa diferencia entre la entalpía isentrópica menos la entalpía de entrada de esa bomba es aproximadamente igual a el volumen específico en la entrada de la bomba, que multiplica a la diferencia de presiones entre salida y entrada de esa bomba. Por eso esa ecuación es la que tenemos aquí. Entonces, ese volumen específico lo conocemos, esas presiones son conocidas, ese valor 4 es conocido, porque acabamos de hallar L aquí, hallamos L, y consecuentemente podemos hallar el valor de salida de la bomba, que sería esa propiedad de entalpía que necesitamos. Resolviendo, encontramos que el valor de la entalpía a la salida de la bomba es 102
2.47 kilojulios por kilogramo. Y ya tendríamos ese valor ahí, ¿eh? Ahora vamos a solucionar el punto o los puntos 1 romano, 2, 3 y 4 romanos. Para esos puntos vamos a utilizar la tabla del refrigerante como mezcla líquido vapor saturado, y para la presión de 16, que sería esa aquí, que sería en el evaporador, la entalpía del líquido saturado, que en ese caso sería el punto 1 romano, sería 134.02 kilojulios por kilogramo. Y la entalpía del punto 2 romano, que sería vapor saturado, sería 275.33 kilojulios por kilogramo. De igual forma, para una presión de 10 bar, que sería el caso del condensador, tenemos que el punto 4, que es líquido saturado, tendría ese valor de entalpía, y el punto 3 romano, que sería vapor saturado, tendría ese valor de entalpía. Con eso tenemos las entalpías de esos 4 puntos, y además de eso tenemos también los valores de las temperaturas. Sabemos que la temperatura, por ejemplo, en el punto 3 romano y 4 romano sería de 57,92. Perdón, en el punto, no, en el evaporador, que serían los puntos 1 y 2 romanos, sería de 57,92. En los puntos 4 romano y 3 romano, la temperatura realmente sería 39,39. 39,39. Vamos colocando esas informaciones en la tabla. Y ahora vamos a definir cuáles son las propiedades para los puntos A, B, C y el 5 romano, que corresponden al agua, porque tenemos agua caliente entregando energía para el refrigerante en el evaporador, y tenemos agua a temperatura ambiente retirando calor del fluido refrigerante en el condensador. Entonces, para el agua en el condensador consideramos que se encuentra un bar, que sería más o menos una presión atmosférica, y para el evaporador nos dijeron que era 5 bar. Con eso encontramos las temperaturas de esa agua, o por lo menos las temperaturas de saturación de esos fluidos en esos diferentes puntos. Entonces, vemos que para algunas presiones encontramos que tenemos que encontrar esas soluciones, esos valores de esas propiedades. Entonces, para una temperatura de 25, que sería la de entrada del agua, para una temperatura de 35, que sería salida del agua, esto en el condensador, y de igual forma nosotros vimos que la temperatura en el punto 1 romano, el punto 1 romano y en el punto 2 romano, esa temperatura era de 57.92. En el punto B nos dijeron en el problema que esa temperatura, ese pinch point, era de 10 grados. Quiere decir que el punto B debe estar 10 grados encima de esa temperatura del punto 1 romano. O sea que en estos momentos tenemos que esa temperatura en el punto 5 romano, que es 10 grados encima de la temperatura 1 romano, sería 67,92. Como no tiene un valor exacto en la tabla, tenemos que hacer una interpolación entre 65 y 70. Y el agua que entra al
al evaporador tiene 130. Entonces con ese valor vamos a hallar los valores de las entalpías. Este sería el valor de la entalpía interpolando para el punto 5 romano. Listo, tenemos esas informaciones en esa tabla. Ahora vamos a tener que calcular el flujo de masa del fluido refrigerante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que tenemos que hacer es utilizar ese volumen de control donde nosotros vamos a seleccionar la parte del intercambiador de calor comprendida o entre los puntos A, que sería el punto de entrada del agua, que tiene 130 grados Celsius, y el punto 5 romano, que ya conocemos la temperatura. Y entre el punto 1 romano, que conocemos también entalpía, ese punto, y el punto 2, que sería el punto de salida del evaporador del refrigerante 134A. Haciendo eso, nosotros podemos obtener, mediante un balance de masa y energía, esos valores, sabiendo que si consideramos, por ejemplo, que el intercambiador de calor que hace las veces de evaporador es un intercambiador de calor adiabático, que no tiene pérdidas de calor para el ambiente, nosotros podríamos considerar que toda la energía que el agua pierde es ganada por el refrigerante. Entonces, lo que tenemos es eso aquí, el flujo de masa del agua que nosotros conocemos, 10 kilos por segundo, va a ser multiplicado por la diferencia de entalpía de A al punto 5 romano, debe ser igual a la energía que gana el refrigerante, que sería el flujo de masa del refrigerante, que multiplica la diferencia de entalpía 2 menos la entalpía en 1. Resolviendo para el fluido refrigerante, porque esos valores de entalpía ya son conocidos y ese flujo es conocido, encontramos que el flujo de masa del refrigerante es 13,54 kilos por segundo. En este ejemplo hipotético, que estamos haciendo, simplemente para mostrar cómo podría ser resuelto ese tipo de sistemas. Ahora vamos a calcular la potencia líquida producida en el ciclo orgánico Rankine. Esa potencia líquida no es más que la potencia que produce la turbina, el expansor, menos la potencia que consume la bomba. La potencia producida por el expansor no es más que ese flujo refrigerante que ya conocemos y la diferencia entre la entalpía de 2 y la entalpía de 3 real, que sería C3A. Sustituyendo los valores, encontramos que ese expansor está produciendo una potencia de 133,70 kilovatios. Está produciendo esa potencia. Ahora vamos a calcular la potencia consumida por la bomba. La potencia por la bomba sería ese mismo flujo de refrigerante, ¿no? Porque él pasa por todos los componentes, multiplicado por la diferencia de entalpía entre 1 real y el punto 4, que sería eso aquí, lo que significa que la bomba está consumiendo unos 10 kilovatios de potencia. Entonces la potencia líquida no es más que esa diferencia entre la potencia producida por el expansor menos la potencia producida por la bomba, lo que nos daría una potencia de 123,68 kilovatios de potencia líquida, potencia neta producida. Ahora vamos a encontrar o buscar cuál sería la temperatura de salida del agua del evaporador. Para eso vamos a tomar como volumen de control todo el evaporador, y hacemos un balance de energía. Toda la energía que el agua pierde es la energía que es ganada por el refrigerante. En ese caso sería el flujo de masa del agua y la diferencia de entalpía entre A, que nosotros conocemos, pero B no conocemos. Debe ser igual a la masa del fluido, el flujo de masa refrigerante que ya conocemos, la entalpía en 2 que conocemos y la entalpía en 1 real que conocemos. Para eso vamos a resolver y encontrar el valor de la entalpía en B. Eso nos muestra que la entalpía en B es de 241
0,67. Vamos a la tabla y buscamos para esa presión, ¿cierto? Vemos que tenemos esos valores, ese valor de entalpía del líquido, solo que nuestra entalpía es menor que ese valor. Como es menor que ese valor, significa que él se encuentra como líquido comprimido, subresfriado. Una buena aproximación para encontrar la entalpía del líquido subresfriado es aproximar las propiedades del líquido saturado, pero usando como parámetro la temperatura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esa tabla, que sería la tabla de las propiedades del agua con entrada de temperatura, y buscamos valores de entalpía próximos a ese valor encontrado inicialmente, y podemos percibir que ese valor de entalpía está entre esos dos valores, 230.23 y 251.3. Significa que a la salida del evaporador el agua debe estar entre 55 y 60 grados Celsius. Haciendo la interpolación, encontramos que la temperatura de salida de esa agua es de aproximadamente 57,74 grados Celsius. Esa sería esa temperatura. Ahora vamos a calcular la eficiencia. La eficiencia del ciclo no es más que el calor o la energía que entró con el agua del proceso, que ahora podemos calcular porque conocemos además del flujo del agua y la entalpía de A, ya hallamos también la entalpía de B. Y esa potencia o esa eficiencia, perdón, no es más que la potencia líquida dividido por esa energía que fue suministrada. Y observamos que ese sistema, él tiene una eficiencia del 4%. Vamos a tal vez alarmarnos porque tiene una eficiencia térmica muy baja, pero debemos considerar que estamos trabajando entre temperaturas muy bajas, porque realmente el refrigerante está a temperaturas bajas comparadas con otros fluidos. Y si nosotros realizamos, por ejemplo, el cálculo de un ciclo de Carnot, que sería el ciclo más eficiente, a partir de esas fajas de temperatura, esas fachas de temperatura, esas diferencias de temperatura, nosotros encontramos que ese ciclo de Carnot debe estar rondando el 15%. Entonces, realmente ese ciclo que estamos definiendo es un ciclo que tiene una eficiencia total, una eficiencia térmica baja. Pero si lo comparamos con el ciclo de Carnot, la eficiencia no está tan baja como parecería, ¿no? De todos modos, este ejercicio tiene algunos resultados que son algunas aproximaciones, para poder utilizar las tablas, limitamos algunos valores, pero lo que se puede hacer posteriormente es optimizar el ciclo, buscar modificar algunos parámetros para encontrar una eficiencia mayor de ese ciclo. Otro de las preguntas que nos hacen, que nos proponen, es encontrar cuál es esa diferencia mínima de temperatura entre el refrigerante y el agua en el condensador. Y es el punto, el pinch point que llaman. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es encontrar ese valor del agua, que está del lado del enfriamiento. Y esa agua, ese flujo de agua puede ser calculado de la siguiente manera. La masa del agua de enfriamiento, multiplicado por la diferencia de entalpía D y C, que nosotros conocemos porque las temperaturas son conocidas, debe ser igual a la energía ganada por el refrigerante, la energía perdida por el refrigerante, que en este caso sería el flujo de masa del refrigerante, entalpía en 3 real y entalpía en 4 real. Resolviendo, encontramos que el flujo de masa del agua de enfriamiento debe ser casi 70 kilos por segundo. Como ya conocemos eso, entonces ahora sí vamos a separar el condensador en una sección menor, y esa sección va a estar comprendida entre los puntos 3 real, punto 3 romano, el punto D y un punto que vamos a llamar punto Z, que sería el punto de menor temperatura, de menor diferencia de temperatura entre esos dos fluidos.
Hacemos nuevamente un balance de masa y encontramos que el flujo del agua de enfriamiento, por la variación de entalpía de Z para D, que sería entalpía de menos entalpía de Z, debe ser igual al flujo de refrigerante multiplicado por la variación de entalpía entre 3 y 3 romanos. Con eso encontramos que la entalpía de Z es 137,07 kilojulios por kilogramo. Vamos nuevamente en la tabla y buscamos un valor de entalpía similar y podemos concluir que esa temperatura que corresponde a esa entalpía sería de 32,84. Entonces, en ese punto de menor temperatura tenemos un pinch de la temperatura T3 romano menos TZ. T3 romano es 39,39 y esta aquí es 32,39. Significa que la menor temperatura entre el agua de enfriamiento y el refrigerante está en 6,55 grados Celsius y sería ese punto Z. Y así terminamos llenando la tabla. Ahora quiero mostrar para ustedes una manera de resolver estos problemas de ciclos Rankine orgánicos utilizando un programa o un software que es gratuito, que encontramos en internet, que es desarrollado por la empresa Solkane. Solkane es una de las empresas fabricantes de fluidos refrigerantes, de fluidos orgánicos, y ellos disponibilizan para nosotros ese software que nosotros podemos descargar aquí, que es el Solkane, está en la versión 8. Y aquí tenemos ese Solkane en la versión 8. Y ese software le permite calcular ciclos de refrigeración, por ejemplo. Entonces, estos primeros ciclos que aparecen aquí, ellos son ciclos de refrigeración. Y estos dos últimos son ciclos de orgánico Rankine. Este sería un ciclo orgánico Rankine normal y este sería un ciclo orgánico Rankine con regeneración, que sería un ciclo Rankine que utiliza o se aprovecha del hecho que a la salida del expansor el fluido refrigerante aún tiene un contenido energético que puede ser aprovechado para preaquecer el fluido que sale de la bomba del otro lado antes de entrar en el evaporador y así economizar energía en el evaporador. En nuestro caso sería ese ciclo orgánico Rankine que está aquí. Entonces, aquí podemos escoger cualquier tipo de refrigerante, ¿no? Tenemos aquí los refrigerantes, tenemos refrigerante 22, el refrigerante, cada uno de esos refrigerantes nosotros tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, podemos escoger este refrigerante que es el R227. Y nosotros podemos aquí colocar algunas informaciones. ¿Qué informaciones podemos colocar? Por ejemplo, podemos colocar aquí la temperatura del vapor en el generador de vapor. ¿Cuál sería la temperatura? Entonces, por ejemplo, voy a mostrar aquí que a veces puede dar un error. Vamos a imaginar que yo digo, no, yo voy a proyectar, voy a diseñar un sistema Rankine con una temperatura de evaporación en el evaporador de 100 grados Celsius. Si ustedes observan, el programa le está diciendo que ese fluido que hemos escogido, el 227, él debería trabajar con una temperatura máxima de hasta 96,6. Entonces vamos a limitarlo a 90, ¿no? Vamos a limitarlo a 90. Podemos tener un sobrecalentamiento. ¿Cuánto sobrecalentamiento? Vamos a decir que tenemos un sobrecalentamiento de 10 Kelvin. ¿Cuál es la capacidad de calor en el evaporador? Este valor aquí indica la cantidad de energía que tú estás suministrando para el evaporador. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo energía solar, o tengo un residuo térmico, o tengo la quema de una biomasa. Esa sería la cantidad de calor que está siendo liberado por esa quema de la biomasa y que está llegando al evaporador. Entonces aquí yo podría colocar ese valor. Entonces, por ejemplo, podría decir que la energía liberada serían 150 kilovatios de energía térmica que estoy liberando.
Eso aquí sería la temperatura de condensación, la temperatura en el condensador. Vamos a imaginar que en el condensador la temperatura es de 30 Celsius porque tenemos un sistema, el agua que está siendo usada para enfriar es una temperatura menor que eso, ¿eh? Entonces aquí tenemos que definir eso. Y además de eso, tenemos el subresfriamiento que puede ser 0, puede ser 1, dependiendo de las condiciones que nosotros queramos proyectar de ese sistema. Además de eso, nosotros tenemos, en nuestro caso, la eficiencia isentrópica de la turbina. Entonces vamos a colocar aquí una eficiencia de 85%. El generador eléctrico que está acoplado a la turbina, vamos a colocar un 98%. Esta sería la eficiencia mecánica de la bomba o eficiencia isentrópica de la bomba, ¿no? Que sería un 70%. Y esta sería la eficiencia del motor eléctrico que acciona la bomba, vamos a colocarle un 95%. Estos son valores que deberían ser establecidos previamente. Y ahí podemos calcular y el programa va a hacer los cálculos. Inmediatamente él va a decir que para esa entrada de vapor de 150 kilovatios, este sistema estaría produciendo una potencia de 16,7 kilovatios, lo que representaría un 10% más o menos de eficiencia del sistema, que es una eficiencia buena para este tipo de sistema. Y él le muestra, además de eso, cuánto sería producido en el generador, que sería 16,4, porque esto sería lo que produciría la turbina, esto sería lo que produce el generador, porque el generador tiene un 98% de eficiencia. Esto sería lo que consume la bomba y al final tenemos la relación de presión, las diferencias de presiones, en fin, tenemos esas informaciones. Además de eso, aquí tenemos las propiedades termodinámicas en cada uno de los puntos, además de las informaciones que ya hemos señalado. Entonces tenemos esas informaciones aquí, y aquí tenemos inclusive otras informaciones adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que nos muestra cuáles son los puntos de operación de ese ciclo. Son esos gráficos que nos están mostrando ahí, nos muestra eso. Y tenemos aquí inclusive una forma de calcular alguna propiedad específicamente. Esta aquí sería una tabla que tú puedes llenar con algunos valores y todas esas cuestiones. Entonces este es un programa bien simple para hacer un cálculo preliminar de un sistema orgánico, para intentar proyectar, intentar diseñar uno de estos sistemas.